Bueno, y vamos ahora con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Pasar haciendo caminos, caminos Encuentro sobre con la la comunidad mar, educativa y el nunca magisterio. seguí la gloria. Listo, oh, qué pena con todos ustedes, compañeros y compañeras. Saludos vitales, fraternales, pedagógicos. A ti, Rocío, a nuestra intérprete de lengua de señas, nuestra compañera Paula, y por supuesto a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Bueno, Miguel, como siempre, pues la tecnología a veces no nos ayuda mucho, pero bueno, pero aquí estás y lo importante es que nos cuentes todo eso importante que tienes para decirnos el día de hoy. Bueno, el tema central es el tema de salud del magisterio, y creo que el titular lo hemos planteado como el tema de verdades, el tema de dificultades y de retos. Y en el tema de verdades vale la pena señalar hoy que se ha intensificado la propaganda contra el modelo de salud del magisterio y principalmente contra quien lo impulsamos. Y en ese sentido ha habido hechos y declaraciones supremamente graves y además faltas a la verdad. Ayer, por ejemplo, hubo una circunstancia en la sede del FOMAC en Medellín en cuanto a que pues es pequeña, pero adicionalmente tuvo una enorme cantidad de gente y eso, por supuesto, generó unas quejas justas de los maestros. Nosotros tuvimos a bien averiguar y bueno, vaya sorpresa, una IPS señaló que no se le ha pagado y envió de manera masiva a los maestros al FOMAC. O los orientó, porque no puede decirse que los envió, los orientó. Pudimos hacer las diligencias respectivas y en poco tiempo la sede pudo ser despejada en cuanto a que se aceleró el proceso. Pero aquí, ¿qué queremos decir? Que resulta, mi apreciada Rocío, que acorde con el boletín 7 de la FIDU previsora sobre el tema de los pagos, el estado de pagos a prestadores de servicios de salud y gestores de medicamentos, el tema es que hoy en los 32 departamentos y Distrito Capital se está al día en un 70%. Y se sabe que es al día el 70% porque el 30% o el 20% se tiene que pagar sobre la base de los sustentos. Y ahí sí se paga el 20 o el 30%. Pero en el caso de Antioquia es mucho más diciente el asunto. Allá está hoy en un promedio, se le ha pagado a todos los prestadores. Hay 85, hay 127 públicas y se le lleva un 85% del pago. A los proveedores que son 4, hay un 99% del pago. A las privadas que son 111, 68% del pago. A las mixtas que son 2, supera el 100%. La pregunta es, ¿por qué se envía a ver, habiéndosele pagado y hemos revisado y no se le debe a ninguna por debajo del 70, ¿por qué se procede de esta manera? Y creemos que es precisamente el colmo que se tenga la plata en el bolsillo porque el FOMAC paga y adicionalmente se proceda a decir que como no se le ha pagado al 100% sin los sustentos, suspende la atención inmediatamente, cosa que esas entidades no hacen con las EPS a las cuales también les prestan el servicio. Ese es un hecho, Rocío, muy grave y está aprobado. Entonces le hemos pedido a la bioprovisora dos cosas. La primera es que nos indique quién es la IPS. La segunda, por supuesto, ya sí es responsabilidad de la bioprovisora, es que teniendo una inversión alta en personal y en temas de sedes, no tiene por qué haber una sede pequeña y adicionalmente tener esa congestión. Pero el punto aquí es que aquí hay una intencionalidad absolutamente clara y solicitamos pues que sobre el tema se aclare. El segundo hecho muy importante pero agresivo de los medios de comunicación en el día de ayer fue el hecho en que la Blue y fue altavoz de una serie de aseveraciones que no corresponden a la realidad
y ponen en riesgo la integridad de integrantes del comité, la integridad física y el buen nombre de integrantes del comité ejecutivo de FECODE. Allí se dijeron varias cosas que no corresponden. La primera, que no se le paga a entidades médicas a tiempo. Esa es una mentira. Antioquia, ya vi el dato. Bogotá tiene un promedio de pago del 80%. Santander del 79%. El Valle del 80%. Está en 80%. Ajá. Entonces, y además estaban sacándole jugo al paro de los 3 sindicatos filiales nuestros del eje cafetero, que por supuesto justa la protesta, pero resulta que en Caldas el 84% se está al día con el 84%, en el Quindío también y en Risaralda de manera similar. Entonces uno pregunta, entonces no es cierto que no se le esté pagando a las entidades médicas. Y en ese orden de ideas, ese hecho sale de la discusión, pero se insiste de manera falsa. Lo segundo que se dice es que hay unos contratos desfavorables, se dijo allí. No, no hay ningún contrato desfavorable. Los contratos se están haciendo sobre la base de que ahora lo que les tiene pegado la cabeza al techo es que hoy existe un manual tarifario, mi apreciada Rocío. Así Es decir, a las entidades médicas, ese tarifario, lo que pasa es que en este momento estamos pagando, en este momento nos estamos ahorrando más del 30%. Es decir, hoy a esas entidades con el manual tarifario nos estamos ahorrando más del 30%, entre el 30 y el 50%. Entonces las entidades están pues pegadas al techo porque venían entidades de igual o menor calidad cobrando mucho más alto, el doble, el triple, y hoy hay un manual tarifario que nos permite, ¿sí?, con esos recursos que siguen siendo, ojo a esto, con el manual tarifario siguen siendo tarifas más altas que las que le pagan a esas mismas IPS las EPS. Aún así, el FOMAC paga mejor. Y sin embargo, ellos están entonces hoy muy contrariados porque el manual tarifario, pues no pueden seguir desangrando como venían el fondo en algunas de las entidades médicas. No estoy hablando de todas. Eso nos permite invertir en otros servicios, en otras especialidades y por supuesto dar más puertas de entrada, como se denomina. Entonces ahí hay una discusión. Entonces lo que los tiene molesto es el tema del tarifario. Y el tercer asunto que los tiene molestos tiene que ver con la libre elección. En el proceso que acaba de realizar por primera vez en 30 años, pues hubo 630.900 afiliados, beneficiarios y retirados que se presentaron a la nueva elección. Por primera vez se puede escoger entre más de 2 entidades o entre 2 o más entidades. Y entonces esto implica que con todas las dificultades, pueda que mucha gente se vaya a quedar en el mismo lugar. Lo cierto es que ningún proceso inicia perfecto, pero inicia un proceso que va a exigir que las entidades atiendan mucho mejor con los recursos justos que se les están entregando. Yo quiero terminar diciendo el otro asunto, y el otro asunto es que tampoco les ha quedado muy bien que hoy haya 2 boletines epidemiológicos ya, que en 30 años no lo hubo. Hoy se sabe por sedes, claro, y por colegios cuáles son las enfermedades de los maestros y maestras, que es la base, ese perfil epidemiológico para 2 cosas: la salud y la seguridad en el trabajo, y para la educación, para la salud de carácter preventivo. Y eso requiere inversión, y la inversión de esos recursos sale de haber suprimido la intermediación y sale también de haber puesto el orden en un manual tarifario. Digamos que ahí hay un sabotaje, aspectos centrales, y por eso no es cierto lo que dijeron ayer en la ULU,
En primer lugar, que no se le paga a las entidades. En segundo lugar, que son contratos desfavorables, queda absolutamente claro que no, pero adicionalmente agrega una mentira enorme, y es que este nuevo modelo que nosotros impulsamos es el tema, es bajo las orientaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y yo, hasta donde yo sepa, a ellos les gusta más la intermediación que los recursos vayan directamente a las IPS, especialmente a las públicas. Y pues muy grave que en esa emisión se haya aceptado por parte de la mesa de trabajo de la BLU que se acuse a los integrantes del comité ejecutivo de la federación como pues que se manche el buen nombre sin haberle solicitado al interlocutor siquiera una prueba, una mención, un sustento a lo que se planteó. Entonces digamos que ese es un punto clave. Ahora, sí hay problemas, por supuesto, y sí hay problemas que son de la responsabilidad de la fiduprevisora, no del modelo. A pesar de los esfuerzos que han hecho, hay sectores de la fiduprevisora, los que precisamente son los sectores políticos que siguen controlando y la llevan controlado la fiduprevisora por más de 30 años, precisamente los que eligieron a Galán aquí y lo sustentan en la administración. Luego resultan falsas las preocupaciones del señor Galán por la salud de los maestros. Entonces, el punto es que esos sectores siguen haciendo de las suyas en asuntos que se pueden resolver. Uno de ellos, ya lo mencionaron ahorita en el informe los compañeros, no tiene razón de ser que estemos pidiendo autorizaciones y enviando a la gente a instancias y a someterlos por horas a las autorizaciones. Basta con que el médico la dé y basta que en la red el maestro escoja en la red cuál es la entidad que la pueda atender. No tiene por qué haber una autorización de una funcionaria que no es médica, mucho menos a distancias y un horario extenuante en la atención. Y en ese sentido sí hay responsabilidad de la bioprofesora, porque ha habido una inversión alta en sedes y en personal, si es que tienen que ir allí, y en plataforma también ha habido una inversión. Entonces digamos que eso hay que resolverlo. El otro tema es el de los medicamentos, pero el tema de los medicamentos es un tema de carácter nacional y de salud pública general. ¿Por qué? Porque los monopolios están chantajeando, acaparando para que no se apruebe la reforma general, y lo mismo pasa en el caso nuestro. Entonces, para terminar este punto, ¿qué le hemos dicho al gobierno? Al gobierno le hemos dicho que retome y de verdad proceda a cumplir con que se hayan sesiones permanentes del Consejo Directivo del FOMAC hasta que se estabilice el modelo. Y segundo, que el gobierno tiene que unificarse, porque hay una divergencia entre los ministros y el vicepresidente de la bioprevisora, que no contribuye, además de los problemas que tenemos, pues no contribuye. Unificados deben llegar al Consejo Directivo del FOMAC para poder proceder. Como no ha sido posible atender esta solicitud, hemos planteado la necesidad de que el presidente Petro en persona se reúna con los 4 ministros, con el vicepresidente de la bioprevisora y por supuesto con el comité ejecutivo, para señalar estos son los avances, estas son las deficiencias y este es el plan de contingencia para estabilizar el modelo y que se haga pública esa orientación. Finalmente, decir, compañeros y compañeras, que podemos tener muchas discusiones internas sobre si el modelo o no es bueno o malo. Creemos que el tema aquí siempre hemos defendido que el contenido del nuevo modelo es muy avanzado, que hay un sabotaje, pero lo que no podemos es impulsar por parte de algunos sectores los intereses de otros, en la cual quiere afectarse la estructura de la Organización Nacional de FECODE. FECODE tiene una estructura que debe ser respetada, porque eso ha sido la base, esa fortaleza, esa estructura organizativa nacional es lo que le ha dado la fortaleza para que en 66 años de lucha haya logrado los avances en materia de educación e dignificación de la profesión docente. Atentar contra la organización por supuestamente estas falsedades que no corresponden, estas que mencioné, hay asuntos justos, pues simplemente es poner por encima los intereses o políticos o personales o de estos sectores económicos por encima de la vigencia histórica, del papel histórico y de la importancia que tiene la organización FECODE como instrumento de lucha en favor de la educación
y de la dignificación de la profesión docente y la labor pedagógica de todos los integrantes de la comunidad educativa. Es un llamado a rodear pues a las direcciones de las 34 filiales, a los activistas, a los veedores de salud y por supuesto a la dirección de la federación. Por algo hemos recibido amenazas, todos los que he mencionado, no solamente los miembros del comité ejecutivo, de estos sectores y una permanente llamada al linchamiento desde los medios de comunicación, especialmente con nombre propio a integrantes del comité ejecutivo, desde las emisoras, desde la prensa monopolizada del viejo régimen que le sirve a los intereses de los mercaderes, como ya hemos podido expresar. ¿Desde cuándo, Rocío, y termino con esto, desde cuánta preocupación por la salud de los maestros en la Blue, en la W y todo lo que termine en esa U, que ya sabemos que ha mantenido un control sobre el respectivo, la biopresora durante décadas? Un abrazo a todos y todas.